Vero. Hola, ya estamos empezando ya. Bueno, ahora entramos con el conversatorio. Tenemos el enorme placer y lujo, la verdad, de contar con la presencia de Liliana Ancalao. También nos va a acompañar Verónica Lamberti y Carla Bochetto. Y bueno, voy a comentar un poquito brevemente antes de empezar sobre Liliana Ancalao. Ella es escritora, oriunda de Comodoro Rivadavia, pertenece a la comunidad mapuche tehuelche Ñanculahuem y es continua aprendiz de su lengua materna. Además es profesora de letras de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, es poeta, investigadora, se ha jubilado en la docencia en la escuela secundaria, coordinó varios ciclos de arte popular en los barrios, integra colectivos artísticos y culturales, Peces del Desierto, Trovadores Patagónicos. Como parte de su comunidad Ñanculahuem, ella promueve continuamente actividades de fortalecimiento cultural y experiencias de educación mapuche. Liliana publicó varios libros, uno que se llama Tejido con lana cruda, que fue reeditado, ese libro es del 2001 y fue reeditado el 2021 por La Mariposa y la Iguana. También editó Mujeres de la Intemperie en Pus Somo Huecuntu Neu. Después le voy a pedir a Liliana que me corrija si lo pronuncio mal. Y reeditado el 2010 también por el Suri, porfiado en Argentina. Libros de ensayo y poesía, Resuello Neuem, del 2018, editado por Libro de las Marismas en España, y su último libro de poesías, Roquín, Provisiones para el viaje, que ha sido editado por Espacio Hudson en el 2020. También contamos con la presencia de Verónica Lamberti, poeta, escritora nuestra de la provincia de Santa Cruz, y con Carla Bochetto, directora de la Biblioteca Provincial Hilarión Lenzi. Así que bueno, sin más, las dejo para que conversen las tres. Marí, Liliana, buenas tardes. Es una grata ocasión compartir, agradezco la invitación para compartir este diálogo, agradezco a Cultura y al PREPAP por tener esta oportunidad de conocer a Liliana a través de su obra, a través de la poesía. Bueno, hola, buenas tardes, Vero, gracias. Liliana, igual, gracias por la invitación, estoy súper agradecida, es una linda oportunidad. Bueno, para arrancar y no perder un poco más de tiempo, Liliana, nos encantaría que nos cuentes un poquito sobre tus orígenes. Hemos leído los poemas y bueno, nos han encantado, así que bueno, nos gustaría como para empezar, escuchar un poquito sobre tus orígenes. Bueno, mis orígenes, primero voy a saludar Maimari Compuché, Liliana Ancalao Tenche, Comodoro Rivadavia Mulem, Ñanculahuén Milov, Nincheni Chau, Desiderio Ancalao, Cuifitubun, Boroa Mapu, Ca Bahía Blanca, Ca Fitatimen, Nincheni Ñuqueu, Eugenia Meli, Yem, Ni Cuifitubun, Chancura Mapu, Ca Boquete de Nahuelpan, Ca Cusamen. Me presenté dando cuenta de mis orígenes familiares y orígenes territoriales. El nombre de mi papá, Desiderio Ancalao, y de mi mamá, que está fallecida, Eugenia Meli. Y les dije que los antiguos territorios de mi papá fueron Boroa, después Bahía Blanca, después Fitatimen. Y de mi mamá fueron Chancura Mapu, Boquete de Nahuelpan, Cusamen. Son los lugares por donde se desplazaron libremente antes de que se establecieran los límites de los estados argentino y chileno, que eso fue después de la llamada conquista del desierto, y que nosotros llamamos Futahuín Camalón. Así que en Fitatimen vino a nacer mi papá, y en Cusamen vino a nacer mi mamá, en espacios ya otorgados por el Estado argentino, después de haber atravesado, bueno, un sinfín de maltratos, de haber sido despojados de su territorio,
de haber pasado por campos de concentración, por arreos humanos, largas caminatas a pie. Bueno, es una historia llena de horrores que todavía no son reconocidos por la historiografía oficial como un genocidio, ¿no? El genocidio fundante de esta región. Y yo vine a nacer en Comodoro Rivadavia, a 800 kilómetros de estos lugares, a donde nacieron mis padres, que tuvieron esta historia de nacer en un segundo territorio, podríamos llamarlo así, y que se vinieron a Comodoro Rivadavia por los años 50, fueron llegando cada uno por su lado, trabajando, se conocieron acá, se casaron, nacimos 6 de sus hijos, y yo me vine a enterar de grande que era mapuche. Bueno, todos sabemos ahora que se está reescribiendo o visibilizando esa historia que fue negada, ¿no? Desde ese tramo, desde 1885 hasta, no sé, 1980, redondeando, digamos que más o menos ese tramo había sido invisibilizado y nuestras identidades habían permanecido difusas. De ser mapuches o tehuelches habíamos pasado a ser peones, sirvientas, pobladores rurales, aborígenes argentinos, aborígenes chilenos, etc. Hasta que empezamos a recuperar nuestra verdadera identidad y nuestro nombre de pueblo originario. Y eso todo, en mi caso, vino junto, es decir, yo ya estaba escribiendo, ya escribía cuando reconocí mi origen mapuche, y a partir de ahí empecé a hacer un camino de regreso a mis orígenes para aprender todo aquello que me había sido negado, y empecé a escribir desde esta identidad, de la cual me siento orgullosa, ¿no? ¿Tejer poesía te ha ayudado a abrigar ese dolor que se ve reflejado en gran parte de tu obra? Yo hago siempre la metáfora justamente del tejido. Mi primer libro de poesía se llama Tejido con lana cruda. Ese fue mi primer libro. Y recién en la tercera parte yo incluí los poemas que me parecían que estaban escritos desde esta raíz, ¿no? Y cuando a mí me preguntan qué es la poesía, yo en general hablo de que es una experiencia sanadora. Es decir, ayuda a metabolizar, no sé, a transformar este dolor, este duelo. Claro. Cuando uno va escribiendo y se van depositando todas estas huellas guardadas en la memoria, se depositan en la escritura, uno sale más aliviado. Es como que algo se va acomodando, ¿no? Partes que andaban sueltas y peleadas entre sí adentro mío, es como que se van amigando. Y bueno, en eso estoy, yo como escritora, y por ahí tienen la misma visión gente que hace música, gente que pinta, y bueno, y nuestras artistas que tejen, como las que vimos recién, ¿no? Como Cristina Sí, es maravilloso recorrerte y leerte. Y cuando hablas de la mujer, ¿no? Esto de ser, además, ¿no? Mujer referente de la cultura mapuche, y vivir en una dicotomía constante, ¿no? Entre lo impuesto y el legado de tus ancestros, que como bien decís, lo descubriste ya siendo una joven, cuando empezaste a investigar sobre tus raíces, ¿no? Entonces, ¿sentís que a través de revitalizar el mapudungún en tus libros de poesía bilingüe ha sido una manera de ir recomponiendo los tejidos de tu identidad? Ese fue un segundo momento, sí. En el año 1997, el Licura Chihuahilás Nahuelpan me invitó a un encuentro de poetas, escritores indígenas de América. Eso se realizó en Temuco y me invitó a participar, así que con gran alegría y emoción me acerqué a ese encuentro, y ahí me enteré de que ya venían los poetas de Abya Yala, de este continente, publicando en las dos lenguas, en la lengua impuesta
y en la lengua propia, en la lengua que sigue siendo materna, aunque la aprendamos como segunda lengua. Y entonces yo me dije a mí misma, yo quiero publicar así, quiero publicar en forma bilingüe, en mapuzungún y en castellano. Y bueno, con mi comunidad ñanculahuen, que fundamos acá en Comodoro Rivadavia en el año 1994, ya veníamos haciendo un camino para aprender el mapuzungún, con hablantes que encontramos acá, como Ignacia Quintulás, como Malta Milillán, que fueron nuestras maestras, y después un profesor de la universidad también me convocó para un taller, para una investigación de un aspecto del mapuzungún, y después empezamos con talleres iniciales para aprender el básico del mapuzungún, y bueno, así empezó un camino que no para, pero yo no puedo decir que sea hablante, soy aprendiz, es muy complejo. La como nombraste todo recién a que Ignacia, y la nombraste, la leí en un poema tuyo, Ignacia. Claro. Sí, la leí en uno de tus poemas. Y hablando de tus poemas, que estoy enamorada de tus figuras poéticas, pero hay algo que leí en uno de tus poemas que dice: mi mamá nos abrigaba, ella es como un adentro. ¡Ay, qué maravillosa figura! Y cuánto expresas en esas palabras. Tu mamá, ¿no? Háblanos sobre tu mamá, sobre el frío. Y yo les tengo que hablar de esos 800 kilómetros que habremos transitado, no sé, tal vez 3 o 4 veces en mi primera infancia, que íbamos desde Diadema, Argentina, hasta Cusamen, casi siempre, donde estaba mi abuela Roberta Napaimán. En las vacaciones escolares, y cuando se juntaba el dinero suficiente como para hacer ese viaje y quedarnos allá durante los meses que duraban las vacaciones, y aprendí mucho de lo que ahora escribo, ¿no? Que va cayendo desde esa memoria infantil, y de lo que mi mamá nos contaba de su infancia, del frío que ella había pasado, y que está vinculado a la pobreza material, ¿no? De no tener el calzado adecuado para las altas temperaturas, la necesidad de tener que salir sí o sí a cuidar esos animales porque eran su sustento, eran la lana con la que después mi abuela Roberta tejía, unas matras, como la que tengo acá a mi espalda, que es una matra lisa, tejido que tiene más de 50 años, y bueno, esas matras se vendían, ingresaba algo de dinero que ayudaba a pasar esta pobreza material, digo yo siempre, porque si vamos a hablar de riqueza, tenemos que hablar de la riqueza espiritual que siempre tuvieron nuestros pueblos originarios, una sabiduría bueno, que sigue siendo reconocida y necesaria además. Sí, yo creo que has venido a revitalizar, ¿sí? Tu cultura, pero además sos nuestra, porque te he escuchado decir ese respeto y ese cariño que tenés por el castellano. También me causó mucha gracia en un momento cuando dijiste cuál era tu mancha negra en tu biografía, haber asistido al Colegio María Auxiliadora, y eso, bueno, me pareció tan dulce de tu parte. Esa forma que tenés, ¿no? Y se ve reflejada en tu escritura, que admiro y agradezco. Bueno, ahora nos encantaría escuchar, que todos puedan escuchar y apreciar lo que escribís. Bueno, yo para empezar elegí 3 poemas que tienen que ver con la lana, con estos recuerdos. El primer libro que escribí, ya les contaba, que se llama Tejido con lana cruda, y de este libro voy a leer un breve poema en castellano que se llama Abrazo. Se dan las cosas un día y caminan a un abrazo las razones compartidas. Y no importa ventilar el pecho de cerrojos cuando vuelan las paredes de las almas. Que vengan juntos los ruidos conquistados,
que los abuelos me canten en la sangre, que los latidos estallen en gargantas. Ya no mendigo un momento de silencio, con arena en los dientes, con greda en los zapatos, salgo a ganarme el pan a contramano. Que hay un silencio aquí, un minuto por la vida, por el amor arañado a las paredes, y porque hay luchas que suman madrugadas en la matra tejida de un abrazo. Muy bien. Y había preparado este otro poema que es de mi tercer libro, que se llama Roquín, Provisiones para el Viaje. Yo siempre fui muy sensible a las luchas, a las huelgas que se llevaron a cabo en Santa Cruz, de los peones rurales, en 1920 y 1921. Este año se cumplen 100 años, bueno, ustedes ya lo sabrán, ¿no? En la provincia de Santa Cruz hacen memoria de este evento. Y yo quería escribir algo sobre este tema, y tuvieron que pasar varias cosas para que pudiera escribir. La primera fue que hicimos un viaje a Puerto Deseado con mi grupo de investigación de la universidad, y allí tuvimos un recorrido guiado por lugares que habían tenido que ver con eventos de esta huelga. Así que regresé muy conmovida, pensando en escribir. Volví al libro de Bayer, que ya había leído, y en el libro me encontré con una foto de los peones fusilados. Me conmovió esta foto, sobre todo porque eran los paisanos que yo había conocido en Ñorquinco y en los pueblos, de ir y venir estos 800 kilómetros del campo a la ciudad. La misma gente con esos sacos que les quedaban grandes o les quedaban chicos, porque nunca los tuvieron nuevos, sino que siempre los tuvieron usados por otra persona. Con un calzado que nunca es el adecuado, con boinas o con sombreros gastados, nunca nuevos. Entonces, a partir de ahí me salió este poema en el que hablo de los wenchu, de los hombres, y del ciclo de la lana, que conozco también por haber andado por esos lugares, ¿no? Se llama La tarde del sábado para lavar la ropa. Les voy a leer una parte en mapuzungún y todo el poema en castellano, que es un poema extenso. Meli mari chipanto ula, alun ma huequiningun ni ya ingun, muyelia ningun, u alambrado. Y la fingun no, ni lian meu, tumela yufaña ingun, café y may, y nochi curuz ni cholol rucameu, nuruf galpon meu. Iñas kisuan ni la kunufini ruku, yeñei pumalá ni numun pusumufi, cafuntuco reque. Sábado, rupanantut y estancia, y lepunmeu. Entre los peones que cayeron fusilados en las huelgas rurales de 1920 y 1921, seguramente había hombres de los pueblos originarios que 40 años antes habían recorrido libres los territorios del sur. La tarde del sábado, para lavar la ropa, pedían los peones, que ahora les llamaban así a los empobrecidos huiliches, picunches, aóniquen, Shelnan, Yagam, Cahuéscar y también Camolfunche. 40 años después, un rato de ser Wenchu pedían, aunque los alambrados. No les dijeron no a su pedido, siempre fueron afables. Tampoco sí a las ventanas de brisa en el galpón cerrado, un suspiro limpio que ventile el pecho y se lleve el olor de los corrales, lo desparrame como el agua enjabonada el sábado a la tarde en el patio de la estancia.
un respiro de aire, sin patrones, que ahora debían llamarle así a los muy enriquecidos. No les dijeron no, los muy prolijos. Hicieron venir a los milicos y no les dieron tiempo para lavar su cara y su cabello, que el agua corra hasta sus pies el sábado a la tarde para lavar sus calzoncillos, la camisa, la roña de los puños, la mugre del cuello, los sudores de la espalda. Salir del ciclo de la lana por un rato, que la aparición, que cortarle los huevitos a las crías y la señal del patrón en las orejas, que la pelada del ojo, que la esquila, que los fardos de lana trepándose hasta el techo. No tuvieron los bancos que pedían para sentarse, para descansar el cuerpo, armar el círculo de la conversa y el silencio. Y que en los puestos, esa distancia alambrada en la inmensidad del latifundio, el hombre no esté solo, condenado a estar impar. Eso pedían, a cambio de volver a producirles las ganancias. Y los ataron, como hacía 40 años atrás, a sus parientes, allá por el Chubut, en el corral de Sacamata, como animales. Los milicos, obedientes de los muy enriquecidos, no les dijeron no, tampoco sí, al sábado a la tarde para volver a Cerhuenchu por un rato, para lavarse, bancos, velas, aire, no estar solos en los puestos, no más pedían. Balas les dieron los milicos obedientes. Primero los pusieron paraditos y en fila, como los postes del alambre. A los peones que se habían atrevido les apuntaron ahí, a la memoria, y fueron cayendo las camisas con sangre, que ningún jabón refregará el sábado a la tarde. Y vuelve a gotear el dolor, mierda, vuelve. Qué lindo, qué fuerte, ¿no? Es cuando al inicio hablábamos del no reconocimiento de la historiografía oficial, ¿no? Lo que han pasado los pueblos originarios en todo el territorio. Liliana, a mí algo que me llamó la atención, en algunas entrevistas, lo estuvimos charlando con Vero, y en este poema, habla de salir del ciclo de la lana, ¿no? Vi una entrevista del año pasado donde le consultan cómo llevó adelante el tema de la pandemia. Comentó que fue una de las privilegiadas que pudo estar en su casa, de estar jubilada. Sí. Qué bonito esto de entender, al margen del calendario, de los tiempos con los que vivimos, qué bonito entender el tiempo como ciclos, ¿no? Ahora que lo vuelvo a ver en el poema, digo, bueno, ¿qué nos puede decir? A mí es algo que, o sea, no me ha pasado por ahí entender el tiempo como ciclos, y me resulta muy bonito. Bueno, es una concepción del espacio, del tiempo, por estar acá en el hemisferio sur, ¿no? Que significa que el solsticio de invierno va a ocurrir en junio y no en diciembre como nuestro calendario oficial que viene del hemisferio norte. El año nuevo empieza en junio. Y eso te ubica de otra manera en el tiempo, por supuesto. Y más allá de hacer un esfuerzo, ¿no? Porque uno está viviendo los ciclos de la naturaleza a destiempo de los ciclos administrativos. Entonces,
En junio estamos cansadísimos porque ya transitamos de los que somos, o los que fuimos docentes, que ahora estoy jubilada, pero de marzo a junio ya estamos cansadísimos y bueno, y cuando pensamos en que se viene el año nuevo, el 24 de junio, es como que uno se tiene que predisponer distinto porque recién ahí empieza el ciclo, recién ahí empieza todo a renovarse. Y del mismo modo tenemos que intentar observar el amanecer en el lugar a donde vivamos, los cambios que se van produciendo en la naturaleza, cuando florece el calafate, cuando está madura la fruta. Vieron que, no sé, por ejemplo acá en Comodoro el calafate está maduro los primeros días de diciembre. Pero si yo voy a Fitatimén, a la cordillera, en febrero recién están maduros. Los ciclos son distintos y uno tiene que observar esas cuestiones y, bueno, e intentar ubicarse como ser humano en cada uno de esos ciclos para ir llevando este tránsito en forma más saludable. Sos muy cálida en tu escritura y es maravilloso cómo leías ese poema tan crudo, tan fuerte, pero cómo le das belleza, cómo lo transformás, ¿no? Cómo a través de la poesía vas transformando todo este dolor, todo este sufrimiento, toda esta lucha actual y esta lucha que se seguirá seguramente sosteniendo hasta el reconocimiento, ¿no? Pero bueno, estamos con los tiempos, yo no sé si ya estamos con los tiempos cumplidos, nos encantaría poder seguir dialogando contigo, Liliana, realmente es maravillosa tu obra, toda mi admiración y respeto, ha sido un gusto compartir este diálogo. Y para cerrar, por mi parte, te preguntaré, tejido con lana cruda, ¿por qué elegiste ese nombre para tu primer obra en el año 2001? Tejido con lana cruda. ¿Te puedo responder con un poema? Sí, bueno, claro que sí. Te voy a responder con este poema que se llama Las mujeres y el frío. A donde vas a ver la presencia de esa lana cruda. Primero les voy a leer una parte en mapuzungún y después en castellano. Las mujeres y el frío. Usomoengu uche. Chipuñuque con uchelingun, incheniñuque pichizo mongain, kuchamen meu miau y alpargata meu pirren meu. Intuma pulupu capurra, inche con un pañel niñuque ni chocón que namun, caquiñegu yasuan capurra, tu feyengu pofoña mlu camulain ni tintuche narume. Niñuque, eñungein meu, peñen quiñe con clen. Melein en un yael pichiqueche, cucú, furri, namun, pilun, reipica temingun ni puchanquín ni putapul, neguen maeyewengun, pichiqueche, puquenmeu. Yo al frío lo aprendí de niña, en guardapolvo. Estaba oscuro, el Rambler Classic de mi viejo no arrancaba, había que irse caminando hasta la escuela. Cruzábamos el tiempo, los colmillos, atravesándonos la poca carne. Yo era unas rodillas que dolían, decíamos, qué frío, para mirar el vapor de las palabras y estar acompañados. Las mamás, todas, han pasado frío. Mi mamá fue una niña que en Cusamen andaba en alpargatas por la nieve, campeando chivas. Yo nací con la memoria de sus pies entumecidos, y un mal concepto de las chivas, esas tontas que se van y se pierden, y encima hay que salir a buscarlas a la nada. Mi mamá nos abrigaba, ella es como una adentro.
Hay que abrigar a los hijos, el pecho, la espalda, los pies y las orejas. Dicen así, y les crecen las ramas y las hojas y defienden a los chicos del invierno, y a veces sale el sol y ellas tapando, porque los brazos se les van en vicio y hay que sacarles despacio con palabras esos gajos. Pero el frío no siempre. Lo sé porque esa noche en Aldea Culés dormíamos apenas alrededor de nuestro corazón al descampado. Eufemia descansaba el purrún del camaruco y la noche confundió su pelo corto con el pasto. Era la madrugada y Eufemia despertó con la helada en el pelo. Y el frío esa vez tenía boca y se reía con nosotras. Se está poniendo viejo el frío, nos decían. Las mujeres aprendemos tarde, que hay un tiempo en la vida en que hasta sin intención vamos dejando una huella de incendio por el barrio. Ni sé por qué la perdemos. Y esa tarde yo precisaba medias de lana cruda para cruzar las calles. En las ciudades, el frío nos raspa las escamas, punza en la nuca, se vuelve más prolijo. En eso andaba. Y a la noche había un hombre en mi cama, o era un niño o un muchacho. Yo no quería respirar muy fuerte. Tiene las manos abrigadas este hombre. Entonces, ¿por qué me fui? Para ver si salía a buscarme o me dejaba a que los esqueletos de pájaros se incrusten en mi cara. Como el eco del silencio seré, si no me encuentra, por hacerme la linda. Encima me da abismo este frío, sangre azul. Muchísimas gracias, Liliana. Ha sido un placer compartir contigo este momento. Gracias a ustedes, gracias a la invitación de Trepap a esta fiesta de la lana. Realmente estaba ansiosa por estar acá, por compartir con las tejedoras que ahora voy a seguir viendo. Muchas gracias. Gracias.